en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Amén. Viviremos por la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, qué gozo estar con ustedes. Me encanta estar aquí en la iglesia del Señor para compartir su palabra, traer la palabra, alabarlo a Él por medio de los cantos que esta mañana nuestro hermano Giovanni ha traído para la gloria de Dios, para que todos alabemos al Señor. Así que estamos contentos de estar en la casa de Dios a pesar de un día frío, amén. Todos sabemos que así es aquí, enero es así que no nos sorprendemos de esto, ¿verdad? Ya tengo muchos años viviendo aquí, gloria a Dios por ello. Me da gusto estar con ustedes. Como podrá ver, el tema de esta mañana, y lo vio en nuestra plataforma en Facebook durante esta semana, el título de este sermón se llama ¿Y quién entiende mis problemas? No sé si usted ha escuchado esa frase, yo siempre la escucho cada vez que converso con alguien que necesita apoyo o algo. Pastor, ¿quién entiende mis problemas? Y yo creo que todos tenemos problemas de muchas clases y de muchas categorías, pero yo le quiero decir esta mañana que hay alguien que sí entiende nuestros problemas, se llama Jesucristo. Amén. Yo no lo dudo. Dios es bueno y Él entiende nuestros problemas. Así que el tema de hoy es ¿quién entiende mis problemas? Porque cada vez que pasa el tiempo, en mi experiencia puedo saber, puedo ver, puedo escuchar muchos problemas. Y uno quisiera tener la solución a todos, pero yo sé que la solución está en la palabra del Señor. Ahorita estamos viendo esta pandemia, ya vamos a cumplir 2 años con ella. Hemos sido afectados, es un gran problema mundial, ¿de acuerdo? Hay problemas en nuestra sociedad y yo he traído estadísticas durante varios sermones, no lo voy a hacer ahora, de tantos tipos de problemas. Me asustan, me espantan, son realidades que están pasando todo el tiempo. Uno de ellos es, por ejemplo, el suicidio en esta nación. Está descontrolado, el grupo más grande donde este problema afecta es en los jóvenes. También en adultos está creciendo. Esta misma mañana, leyendo las noticias, una pareja, policías en el estado de la Florida, él se suicida, un niño de 2 años, de 2 meses apenas de nacido. Ella tomó la decisión durante el servicio fúnebre también quitarse la vida. ¿Qué está pasando en esta sociedad? ¿Por qué estos problemas crecen en todos los aspectos? La depresión avanza y avanza. Muchos quizás nosotros no lo vemos, gracias al Señor, a usted no le afecta, pero yo estoy hablando también de personas afuera que se sienten que sus problemas son grandes y nadie los entiende. El alcoholismo, drogadicciones, adicciones, incertidumbres, inseguridades. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar esta pandemia? Nos estamos cansando de todo esto. Pero esta mañana mi intención es, con el sermón que traigo y basado en la lectura del Santo Evangelio, que Jesucristo nos muestra, nos ofrece, nos anima. Y una de las razones por la cual Él fue bautizado es porque Él se identifica con nosotros. Diga, se identifica conmigo. Él entiende mi necesidad, Él entiende mis problemas. Por eso el Señor vino hacia nosotros. Por eso, si usted recuerda la historia del Evangelio, y cuando yo leo esta historia y pensaba en esta historia del bautismo de nuestro Señor, que hoy en el cristianismo, en el calendario cristiano se celebra. Cuando leo la historia del bautismo del Señor Jesucristo, yo quisiera, y no sé si a usted le pasa cuando lee historias, quisiera estar presente, ¿verdad? Uno quisiera transportarse en el tiempo, quisiera tener una maquinita de esas que dicen que existen, pero que no es cierto, que es ficción, que te lleva al pasado o al futuro. Yo quisiera estar ahí y poder ver esa escena cuando Jesucristo es bautizado.
Y entonces cuando yo leía esta historia me parecía escuchar la gente hablar, los murmuros por allá, las alegrías por allá. Me parece escuchar a muchas personas esperando el turno para ser bautizados, porque así dice la Biblia. La gente venía para ser bautizadas por ese tal Juan, conocido como el Bautista. Me parece escuchar a personas decir: hay que hacerlo, tenemos tantos pecados, tenemos tantos problemas, hay que ir para ser bautizados. Puedo ver y escuchar a un matrimonio que va en camino hacia la orilla del río Jordán, allá en aquella Israel antigua. Los dos van quizás agarrados de las manos, este matrimonio. Y quizás se van hablando y diciendo: vamos a que nos bautice ese tal Juan, a ver si Dios nos concede el deseo, el deseo de nuestro corazón de ser padres. No hemos podido tener un hijo o una hija. Me parece escucharlos a ellos acercarse y decirle uno al otro, o el esposo decirle a la esposa: he oído que ese Juan el Bautista, como le dicen, nació cuando sus padres eran muy ancianos. A lo mejor Dios hace lo mismo con nosotros. Ese es nuestro problema. A lo mejor Dios se identifica con nosotros. Me parece estar escuchando a esta pareja. A lo mejor ese Juan hace algo por nosotros, según ellos. A lo mejor nosotros podemos ser bendecidos por Dios de la misma manera que Dios bendijo a los papás de ese predicador. Puedo verlo, no sé si usted puede ver esa escena. ¿Cuántos ven esa escena conmigo? Imagínense a Jesús ahí, a Juan bautizando gente, y un montón de gente llegando. Y de repente, esta pareja que está ahí esperando su turno para que Juan los bautice, están arrepentidos de sus pecados, porque Juan dice: arrepiéntanse de sus pecados. Es más, le voy a leer lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 3, versículos 6, 7 y 8. Dice así: y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Ahora mire este pasaje, y el tono de Juan cambia fuerte. Y entonces dice Juan: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y yo me imagino la pareja esa que estaba esperando un milagro decir: hey, ese tono está muy fuerte. Yo pensé que este señor iba a hablar diferente, pero está como enojado. Nos dijo generación de víboras, arrepiéntanse. Sus palabras son muy fuertes. No tiene miedo en hablar de esa forma con todos los que están aquí. Y allá hay fariseos, y allá hay saduceos, y allá hay escribas, y aquí hay religiosos. Y ese hombre está hablando tan fuerte. Si me están siguiendo, iglesia, ¿se imagina a Juan el Bautista ahí hablando de esa manera? Y de repente ese Juan predicando con mucha pasión, con mucha valor, diciendo la verdad. Se va acercando una figura de un hombre, y Juan dirige su mirada a él, y Juan dice: creo que es mi primo, es Jesús. Y Juan lo mira, y Jesús se acerca, y quizás Juan dirá: ¿por qué vienes hacia mí? ¿Recuerdan? ¿Por qué vienes hacia mí? ¿Quieres ser bautizado? Parece que quiere que Jesús sea bautizado por mí. Y Juan dice: no. Pero ¿qué pecados ha cometido él? ¿Qué pecados ha cometido ese Jesús que viene hacia mí para que yo lo bautice? ¿Qué problemas puede tener? Yo imagino a Juan pensando así. Entonces mira el texto siguiente, dice, versículo 13: Jesús fue de Galilea al Jordán, ve la historia, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo:
necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Diga, tú vienes a mí. Mire qué tremendas palabras de Juan. Juan se identifica ahí. Yo necesito de ti y tú vienes a mí. Qué ironía de la vida. Un pecador como cualquiera de nosotros está a punto de bautizar al más santo de los santos. Bautiza a quien no tiene necesidad de arrepentimiento ni que se les perdonen sus pecados a Jesús. ¿Por qué lo va a bautizar Juan? Si Jesús es santo. Juan acaba de decir: generación de víboras, arrepiéntanse, bautícense. Y Jesús está ahí ahora: bautízame. Juan dice: ¿cómo? Si soy yo el que debo de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Imagino que Jesús guarda un poco de silencio. Los mejores, escuche lo que le voy a decir, los mejores hombres y más santos siempre tendrán necesidad de Cristo. Siempre reconocerán la necesidad de un Dios. Por eso Jesús admira a Juan, porque siendo un profeta, y Jesús dijo: después de este no habrá otro gran profeta en la historia. Por la condición de Juan de reconocer al Mesías. Yo necesito de ti, tú vienes a mí. Qué hermosas palabras de Juan. Bien dijo el rey David en una ocasión: mi alma tiene sed del Dios vivo. Por eso Dios ama al humilde. Note en este caso David: tengo necesidad, tengo sed de Dios. Por eso no te hace menos que nadie cuando ves que estás perdido, que estás confundido, que estás deprimido, que necesitas la mano de tu Salvador. Necesitas al Señor Jesucristo. Cuando debes confesar que tienes necesidad de tu Salvador, Jesús aparece, porque Jesús nunca, llega tarde. Por eso el Evangelio de Marcos nos motiva a pensar, y Jesús lo dice, Marcos 8:38: si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, dice el Señor Jesucristo, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con todos los santos ángeles. Juan el Bautista no se avergonzó de su necesidad. La gente iba hacia él, la gente lo buscaba para ser bautizados por Juan. Había algo en ellos, pero Juan no niega al Mesías. Por eso, iglesia, nunca niegue a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es menester y necesario confesarlo siempre. Recuerde entonces, en esta historia, Juan lo llama la Biblia el precursor de Cristo. Y sin embargo, él reconoce la necesidad de ser bautizado por él. Qué acto de humildad. Me encanta el acto de humildad de Juan. Creo que bien nos haría a todos nosotros en este día ser un poco como Juan el Bautista y decir: yo necesito de ti, Señor. Diga: yo necesito de ti, Señor. Ustedes en línea, digan: yo necesito de ti, Señor. Me encanta la actitud de Juan mientras predica a otros del arrepentimiento y que la salvación viene. Juan no olvida lo que tiene que ver con la propia alma de él. Como le dice San Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Examínate. Entonces nuestra historia, dice el pasaje otra vez, note. Versículo 15: Jesús le respondió entonces a Juan:
por ahora, déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Palabras de Jesucristo. El hecho de que Jesús, sin embargo, pida el bautismo y diga que conviene que Él lo reciba y que Juan lo administre, note, indica que el Señor Jesús piensa no solo en Él, ni en Él mismo, sino que piensa en usted, piensa en mí, piensa en todos nosotros. Él sabe que es el momento esperado para dar comienzo y asumir el gran oficio de redención para la humanidad. Es necesario que yo me identifique con ustedes, dice el Señor. Es un acto de justicia en la medida en que marca la obediencia voluntaria de Jesús. Porque si algo ama a Dios en todos nosotros, es que seamos justos. Por eso Jesús no era la ley la que lo llevaba hacia la orilla del río Jordán como a los demás. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. A Él no había pecado en Jesús. Entonces, ¿qué lo mueve ir hacia allá? La identidad con nosotros. No era la ley la que lo lleva para ser bautizado, sino el mismo evangelio. El perdón ahora ofrecido a nosotros por medio de Jesús. El comienzo del ministerio del Señor. No era una exigencia a obedecer, sino un don de gracia para ser recibido y aceptado como tal. Así como espera Dios de cada uno de nosotros, es por su amor a nosotros que vamos a Él. Usted está aquí por amor al Señor, amén. Si usted está viendo y está conectado con nosotros en este momento, es por amor al Señor y Dios lo ve. Esa es la respuesta de un corazón agradecido a Dios. Estar donde están sus hijos para escuchar las palabras del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no la ley, como Juan enseñaba. Por eso me encanta el carácter de Juan. Juan en su prédica había tocado la conciencia de muchos. Denunció la opresión de los poderosos, el libertinaje de las autoridades, el abuso de los que se creían más grandes que otros. Llamó la atención a los religiosos que enseñaban la ley de Dios y no la vivían. Como muchos hoy en día predican y enseñan y dan cargas a la congregación que ni ellos mismos cumplen. Por eso Juan no escatimaba, Juan no andaba con rodeos, Juan iba directo al corazón y a la mente de las personas. Ustedes se quieren escapar de la ira venidera, porque la ley condena, pero el evangelio trae vida. Cuando tienes que hablar con el Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, Él no anda con rodeos. Toma tu cruz y sígueme. Note que Jesús en esta historia está eligiendo el bautismo por Juan como la forma correcta de asumir su gran cargo. Y lo está haciendo con un excelente sentido de propiedad que incluye a Juan mismo y él mismo. Jesús, Él sin pecado, el mismo Hijo de Dios, elige ponerse entonces al lado de nosotros. Juan, bautízame. Es necesario que se haga. Es el comienzo ahora hacia la cruz. Jesús sabía que ahora la guerra estaba declarada. El enemigo, el diablo, sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús y Juan sabían que enfrentarse a la maldad sería una lucha difícil. Por eso Jesús se identifica con nosotros, porque Dios sabe que nosotros no podemos
luchar y vencer al enemigo de nuestras almas, solamente Él. Por eso Él viene al Jordán allí y ahí se identifica con nosotros, porque ahora el diablo sabía contra quién se iba a enfrentar. Y es que el enemigo no viene a hacer tregua ni paz con nosotros. Vino a matar, robar y destruir. Como dijo un profesor, el profesor del seminario, Héctor Jope, Juan terminó sin cabeza y el Señor en la cruz. Con el diablo no se juega, pero la gloria siempre es del Señor. Amén. Jesús vino para estar con nosotros. Dios con nosotros, diga Dios con nosotros. Jesús ahora se identifica con nosotros. Y eso no le gusta al diablo. Cuando Dios se identifica con usted, cuando usted se identifica con Dios, a Él no le gusta. Por eso Dios Emmanuel, Dios con nosotros, al estar con nosotros, todo cambia. Fíjese, no solo le valió nacer a Jesús como nacemos todos. No solo fue también circuncidado al 8º día según la tradición judía, como persona, como niño nacido bajo la ley. No solo fue llevado por sus padres al templo para ser presentado después de los 40 días de nacido y los 40 días para la purificación de su madre. Recuerda el domingo anterior cuando Simeón lo vio. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a mi Salvador en ese niño. Cada vez Jesús se vuelve más como nosotros. Me encanta el corazón de Dios, porque el corazón de Dios Él quiere estar con nosotros, pero nosotros le damos la espalda. ¿Recuerda los 12 años que pasó con Jesús? María y José fueron a Jerusalén, al templo, a cumplir las tradiciones y lo necesario como familia judía. Y Jesús se les perdió por 3 días. Al tercer día lo encontraron. ¿Y dónde estaba Jesús? A los 12 años de edad, dice la Biblia, hablando con los maestros de la ley, los fariseos y los escribas, y los tenía todos con la boca abierta a los 12 años. Así como podemos nosotros también aprender de su palabra, conocer su palabra y poder dialogar con quien sea en esta sociedad y siempre glorificar al Dios en nuestra vida. Ahora Jesús aparece a los 30 años, llega más abajo a identificarse con nosotros. Él es santo, Él no tiene pecado, Él no es llevado por sus papás al río al Jordán para ser bautizado. No le dice, dile a ese Juan que te bautice por tus pecados. No había nada en Él, como quizás nosotros lo haríamos con nuestros hijos. Vamos a que te bauticen porque tienes tantas cosas malas. No, ya no es así. Jesús se somete a la voluntad del Padre públicamente. Amén. Por eso la Biblia dice, por nosotros Él se hizo pecado. Allí en el río Jordán, hermanos y hermanas, en ese mismo lugar, si usted lee la escritura, en ese mismo lugar en donde una vez fueron abiertas las aguas para pasar el pueblo de Israel detrás del arca del pacto, cientos de años atrás, detrás del arca del pacto de Dios, detrás de las tablas de la ley de Dios metidas en esa arca. Las tablas de la ley de Dios que Dios mismo había escrito. Allí ahora está, ya no las tablas de la ley, ahora tienen a Dios en persona, no solo los dedos que escribieron los 10 mandamientos, sino la mano quien lo escribió, también los pies del Dios Todopoderoso, tienen el cuerpo, tienen el corazón de Dios mismo, Dios con nosotros. ¿Qué más mensaje de esperanza para toda la humanidad en este momento? Que Dios continúa con nosotros.
Por eso no se dé presión. No, si tienes depresión no es el fin. Si estás pensando en el suicidio no es el fin. Si piensas que todos tus problemas nadie los escucha, nadie los entiende, no es el fin. Dios está con nosotros. Jamás nos ha abandonado. En ese mismo Dios que le abrió el río Jordán, se paró ahí también. Por eso Juan lo vio y el Cordero de Dios. Ya no tenemos que seguir ninguna arca ni vivir bajo la ley dada a Moisés por Dios. Ahora tenemos al Hijo. Mire, le voy a leer esta historia para que me entienda y comprenda el poder que hay en la enseñanza, en la historia del bautismo de Jesús. Hablando del río Jordán, cientos de años atrás, en la historia de Josué. Dice la Biblia en Josué capítulo 3, verso 1 al 4, y se lo voy a leer. Por la mañana muy temprano Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín. Al llegar al Jordán se quedaron ahí antes de cruzarlo, el mismo río. 3 días después los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella, para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por ahí. Pero no deben acercarse al arca, sino mantenerse a una distancia de 2000 codos. ¿Qué es lo que había en el arca? La palabra de Dios, la ley de Dios. No se acerquen, dice Josué. Y ahora tenemos a Dios. Acércate a Él. Si se da cuenta. Entonces continúa el capítulo 3, versículo 13, ahora el 14, dice: cuando los sacerdotes que llevaban el arca del Dios del Dios y Señor de toda la tierra, dice la Escritura, planten su pie en las aguas del Jordán. Otra vez. Estas se partirán en dos, y las aguas que vienen de río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuestos a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. ¿No le parece gloriosa esa historia del pasado? Y ahora ya no tienen que esperar abrir el Jordán, sino que ahí mismo en las aguas del bautismo en el Jordán tenemos a un Dios que también nos invita a nosotros a poder pararnos y a poder pasar cualquier obstáculo, porque Dios es grande en nosotros. Ya no necesitamos una historia, una ley. Tenemos a Jesucristo con nosotros, que se para donde sea y glorifica a Dios, y nosotros estamos ahí con Él y Él con nosotros. Eso me encanta saberlo. Por eso el diablo no le molesta y se enoja y se enfurece cuando sabe que usted está con Cristo Jesús, y entonces manda ataques y manda dardos y quiere que usted abandone la fe. Pero no, usted y yo todos decimos aleluya, porque el Señor vive en nosotros. Ahora Jesús está sometiéndose a toda la voluntad de Dios, identificándose una vez más con nosotros como pecador sin serlo. En la misma necesidad de cumplir la ley de Dios, ahora es confirmado por Dios mismo: este es mi Hijo amado. Jesús se identifica en su bautismo, escuche lo que le voy a decir, con los pecadores como usted y como yo, cuyo sustituto había ahora para mí, para usted, la cruz del Calvario, la muerte. Pero Jesús toma su lugar y mi lugar. Desde el río Jordán. Para Cristo era conveniente entonces que se hiciera el comienzo de su ministerio público, así como en el Antiguo Testamento nos recuerda Éxodo 29, que los sacerdotes eran lavados con agua antes de desempeñar su oficio sacerdotal. Y Jesús es nuestro sacerdote,
Y era necesario ese bautismo, no porque es un pecador, no, sino porque se identifica con nosotros para llevarlo hacia la cruz y darnos la vida eterna. Es hermoso ver cómo el Señor Jesús cumplía siempre con toda justicia. Juan, es necesario para que se cumpla la justicia de Dios. Iglesia, ¿cuánto nos falta para llegar al nivel del cumplimiento de que de nosotros espera Dios para ser justos? Somos rápidos para juzgar, para condenar, para abandonar, para renunciar. Rápidos para pecar. Eso no es la justicia que busca Dios de su iglesia, sino todo lo contrario. Parezcanse a mi Hijo. Por eso tengo una pregunta para todos. ¿Quieres saber cuánto nos ama Dios? ¿Quieren saber cuánto nos ama el Señor? O alguien que está viviendo un momento difícil, una circunstancia complicada, no me importa dónde usted está. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? ¿Quieres saber quién te entiende cuando estás solo o sola? ¿Quieres saber quién te entiende cuando te sientes sucio y en pecado y piensas que eres tan malo que no podrá nadie perdonarte? He escuchado eso. ¿Quieres saber quién te entiende cuando sufres violencia doméstica? ¿Quieres saber quién te entiende cuando pierdes a un hijo? ¿Quieres saber quién te entiende cuando estás en un fracaso financiero y no encuentras cómo salir adelante y traer el pan a tu casa? ¿Quieres saber quién te entiende cuando tu hogar está a punto de ser destruido? La lista puede ser larga de quieres saber. Hay alguien que sí entiende: Jesucristo. Ese es el nombre único sobre todas las cosas que usted y yo podemos arrodillarnos en el nombre del Señor Jesús. Solo Jesucristo. Atendiendo a un funeral de un buen amigo mío ayer, pastor, que el Señor lo llamó a su presencia el 31 de diciembre, tenía 96 años, un hombre de Dios, mentor mío, ejemplo de pastor, un corazón hermoso. Otro pastor conocido lo fue a visitar, le llevó la Santa Cena una semana antes de fallecer. El pastor Ruben Berwald, que vino muchas veces a esta iglesia y estuvo en las fiestas que hacíamos en noviembre, nunca se perdió una, por años. Le preguntó a este pastor que lo fue a visitar, le llevó la Santa Cena y le dijo: Pastor Ruben, usted ha escrito muchos libros, ha escrito muchos estudios bíblicos. ¿Qué le dijera usted a su congregación, a la iglesia St. Mark's aquí en St. Charles? ¿Qué le dijera antes de que el Señor lo llame? Y él solo dijo dos palabras: solo Jesucristo. Ese es el mejor mensaje que usted puede escuchar. Eso encierra todo, amén. Solo Jesucristo. Por eso, cuando escuchamos que hay tantas cosas en esta tierra que nos mueve el suelo y nos parten en mil pedazos, solo podemos ver como Juan el Bautista: ahí viene quien me fortalece, el Cordero de Dios. Por eso, más adelante, en Lucas 7:22, Juan pregunta otra vez y envía discípulos donde está Jesús para confirmar quién era él una vez más. Y entonces Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan estas palabras: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús vino a ofrecer
Él mismo para estar con nosotros, pero no se queda ahí. También Él sana, también da la vista al ciego, también restaura al deprimido, también quita de la mente el suicidio, también restaura las finanzas tuyas, también hace milagros, porque Dios no se ha ido de esta tierra, continúa aquí. Amén. Él está aquí con nosotros. Por eso me encanta mi Señor Jesucristo. Donde quiera que nos movamos, el Señor está ahí. Bien dice, me encanta esta frase de Martín Lutero, bueno, un párrafo que encontré en uno de sus libros de oraciones. Dice: en este bautismo Jesús actuó como nuestro sustituto, cargado con el pecado del mundo, lo enterró en las aguas del Jordán. Lo que Cristo obtuvo para nosotros en su bautismo, ahora nos lo transmite por medio de la gracia, palabra y sacramentos. ¿No le parece hermoso? Por eso cuando usted celebra la Santa Cena, ahí tenemos al Cristo del Jordán identificándose ahora con nosotros, dándonos de Él. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Qué hermosas palabras. Bien dice Pablo en 2 de Corintios: entonces al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia ahora de Dios. Recuerda las palabras de Jesús cuando Juan le dijo: no, yo necesito ser bautizado. Jesús dijo: es necesario, así se cumple la justicia de Dios. Él es la justicia. Dios está ahora haciendo su obra por medio del bautismo de Juan. Es ahí cuando vemos a Dios obrando, y lo que está obrando el Señor es hermoso para usted y para mí. Por eso nos sometemos a la voluntad del Señor. Dios es hermoso. Por eso cuando se escucha la voz del cielo después del bautismo de Jesús: no bautizado por ser pecador, ni para darnos un ejemplo de edad, a qué edad bautizamos. No, es porque Él vino a nosotros y cumple la ley y se identifica. Y entonces, por en acto de obediencia, ahora Dios lo confirma desde los cielos. ¿Y qué dice la Biblia? Que de repente, es más, se lo voy a leer, mírenlo. Después de ser bautizado, no en el bautismo, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos, diga, se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Entonces, desde los, versículo 17, desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. La voz de Dios, el Espíritu Santo. Qué confirmación divina. Diga, qué confirmación divina. El cielo abierto, la gloria de Dios, pura acción, lo que estamos viendo, los tres ahora allí, delante de la humanidad. Este es mi Hijo amado, en él yo me complazco. Y Dios dice por ahí también: y a él escuchen. Toda la gloria de Dios será manifiesta. El arca de Dios, recuerda, abrió un día el río Jordán. Y la obediencia de Cristo ahora abre los cielos. El cielo se abrió, así lo dice la Biblia. Cada vez que usted obedece al Señor, yo estoy segurito que el cielo se abre. Como quien dice, para animarnos a nosotros a recibirle y a someternos a Él. El pecado, iglesia, cierra los cielos y pone una barrera a la comunión entre Dios y los hombres. Pero ahora Cristo ha abierto el reino de los cielos para todos nosotros. ¿No le parece hermoso? En su bautismo entonces Cristo se identifica, lo digo por sexta o séptima vez, con nosotros, para estar entre nosotros pecadores. Y en nuestro bautismo Él permite que nosotros nos identifiquemos con Él.
Pues en este bautismo nos perdona nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo, como lo vimos en esa escena con nosotros. Él nos ofrece la gracia, a nosotros nos ofrece nuestra salvación, y en su bautismo Él recibe nuestros pecados. Por eso los cielos despiden rayos de luz y amor sobre los hijos de los hombres mediante el Señor Jesucristo, que es como la escalera que se apoya en la tierra de un extremo y en el otro se introduce al cielo. De esos cielos abiertos usted y yo podemos recibir de Dios la presencia gloriosa de Dios. Amén. Me encanta, recuerda la historia de Jacob cuando tuvo aquella visión de la escalera. Leía estas 2 estrofas de este hermoso himno. No sé quién lo escribió, pero es un himno. Y dice así el coro: aleluya a Jesús, que murió en el madero y me ha levantado una escalera de misericordia. Y me ha levantado una escalera de misericordia. Y dice la otra estrofa: esta escalera es larga, es fuerte y está hecha, bien hecha. Ha resistido los cientos de años y aún no se ha descompuesto. Muchos miles por la fe están subiendo todavía. Es Jesucristo, amén. Es Jesucristo. Por eso dice Isaías 64:1: cómo quisiera que rasgaras los cielos y bajaras, que los montes se derritieran ante ti. Cómo quisiera, quiere usted que la presencia del Señor siempre esté en usted. Solo crea en Jesucristo y sométase a su voluntad. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso Jesús dijo después en Mateo 28: vayan a todas las naciones ahora y háganlos míos, mis discípulos. Ya no en el bautismo de Juan, sino en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En esa confirmación que desde los cielos se escuchó aquel día. ¿No le parece hermoso? Ahora entonces podemos tener ese acceso al cielo, no en una escalera, sino en la cruz de Cristo. Ahora Jesús, que se identifica con nosotros en su bautismo, nos hace de Él, y en nuestro bautismo somos como Él, porque recibimos de Él su Espíritu Santo. Y ahora podemos ver entonces un día los cielos abiertos, ¿verdad que sí? ¿Lo verá usted? Claro que sí. Recuerda la historia de San Esteban o Esteban en el libro de Hechos capítulo 7, 55 al 56 dice, y concluyo con esto: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y le dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿No le parece hermoso que un día veremos también los cielos abiertos? Por eso cuando los cristianos cerramos nuestros ojitos aquí, segurito que los abrimos allá. Esa es la promesa de Cristo, de su bautismo, que en Cristo Jesús Él abre los cielos para nosotros. Y Esteban lo vio y dijo: veo los cielos abiertos. Así como un día se abrió para que descendiera el Espíritu Santo y la voz se escuchara, ahora podemos ver la gloria de Dios. Iglesia, en este domingo, con pandemia o sin pandemia, frío o calor, donde quiera que usted esté, dele a Dios toda la gloria. Honre al Señor, escuche su palabra, sométase a la voluntad del Señor, porque Dios ama a sus hijos
y levanta a los humildes, como a Juan lo hizo. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, mientras llegamos al final de este servicio dominical, y después de escuchar tu palabra, y que sabemos que tu palabra sigue impactando nuestras vidas, nuestras almas, nuestras mentes, nuestro corazón, que tu palabra, Señor, fortalezca todo nuestro ser. Ayúdanos siempre a mirar hacia ti, el Cordero de Dios. Ayúdanos nosotros también a compartir de esas buenas noticias, de ir a todo el mundo y compartir tu palabra y hacer a las naciones tus discípulos, como dice Mateo 28, 19 y 20. Estarás con nosotros siempre cuando bauticemos en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay tanta necesidad afuera, hay tanta tristeza, hay problemas. Y hay otros que viven y no saben que tienen problemas, no te aman, no te conocen, piensan que todo está bien, pero todo está mal, porque necesitan conocerte, Señor, necesitan saber de ti. Quita esa arrogancia de ellos y esa soberbia en sus mentes, que las palabras de Juan sean palpables en la vida de ellos, que se arrepientan de sus pecados, porque la ira venidera se acerca. Gracias, Señor, porque nos amas y nos proteges. Escucha nuestras oraciones, transforma nuestra vida, Señor, allá donde quiera que estemos, o aquella persona donde quiera que esté y necesita de ti. Escucha el clamor de su alma y de su corazón en este momento. Por aquel joven que ha pensado en suicidios, quita eso de su mente, o aquella hombre o padre de familia o madre que padece de depresión, restáuralos. Tráele gozo a sus almas. No importa lo que padezcan, Señor, ven a ellos. Ven a ellos como veniste aquel día a la orilla del río Jordán, y levántanos y abre los cielos para nosotros, en el nombre de Jesucristo mismo. Gracias. Yo quiero más de ti.